un signo a mí me va a limitar. Claro. Entonces, ni tú ni nadie me dice que yo soy así o asá, y se cierran en eso. Es un año potente. Cuando hay planetas grandes cambiando de signo, hay noticias importantes acá en la Tierra en la humanidad. O sea, pasan cosas relevantes. Entonces, este es uno de esos años. Bienvenida al podcast de la Pauli. Hoy Seba te roba. Periodista astrológico. Hablamos sobre los signos, Mercurio retro, los mitos de la astrología, procesos de sanación y tu carta natal. Seba, desde tu visión, ¿cómo influyen los signos en nuestra vida cotidiana? Una linda pregunta. Yo siempre digo que los astros inclinan, pero no nos obligan. ¿Ya? O sea, de alguna manera es como que hay una tendencia que sentimos, percibimos, pero no es ningún tipo de sentencia que nos va a llevar a hacer algo de manera rígida y totalmente definida. Um, Eso es lo primero que suelo decir. Ahora, también me pasa que cuando me preguntan sobre influencia, es interesante porque a mí me pasa que la astrología la veo más como un reflejo. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que es como en esta principio de correspondencia de Hermes Ujú. Trismegisto, que decía que como de arriba es abajo, como de adentro es afuera. Entonces, me resuena más con esa idea de la comprensión de que todo está unido, de que todo es una sola cosa, y así como está el macrocosmos, está el microcosmos, que serían los seres humanos, y como se va viendo como reflejada las dinámicas en la humanidad de qué es lo que está pasando arriba también. Entonces, cuando me preguntan por influencia, me cuesta realmente eh, decir que eso es lo que está pasando, y de repente no es que porque Marte o Júpiter Ujú. estén haciendo esto, nosotros vamos a actuar de determinada manera, sino que de pronto me resuena más verlo como un reflejo. Entonces, si lo vemos como un reflejo, eso nos permitiría ver la astrología más como una guía en las estrellas. Claro. Entonces, donde yo estoy viendo esto que está pasando ahí arriba, me cuadra o me hace sentido con lo que yo puedo estar viviendo en mi vida acá, o con lo que podemos estar viviendo como humanidad acá en la Tierra. Um, no sé si eso responde Sí, obvio. tu pregunta. Oye, Seba, ¿tú en tu vida cotidiana ves los tránsitos, revisas qué va a pasar, más allá de la pega, por así decirlo? Sí, por Ya. supuesto. Obvio. ¿Y tomáis Sí, por decisiones en ejemplo, base a eso? claro, si no Ya. sería como muy padre gatica, ¿o no? Esa frase padre gatica predica pero no practica, Claro. entonces, claro, porque en el fondo sí, es como, sí, no tendría sentido pues, dedicarme a lo que me dedico si no creo en esto, Ujú. si no vivo de acuerdo a esto, aunque también como te decía al inicio no lo veo como algo así totalmente rígido y estructurado, y es como que, pero sí, la uso cotidianamente, veo mi carta, veo los tránsitos, y eso Oye, también me permite compartir sí, po, contenido diario. sobre lo mismo. Oye, Seba, ¿y tomáis decisiones en base, por ejemplo, no sé, si fuera ya a firmar un contrato importante, ¿veríais cómo van a estar los astros ese día para hacerlo? Sí, claro, Ya, ya, sí, por bacán. supuesto. Ya, bacán. Oye, pregunta. Obviamente yo que mucha gente quiere escuchar cómo va a estar este año. Sí. Macramente. Es un año potente, un año interesante, eh, porque hace varios años que no teníamos ah, varios planetas cambiando de signo. Ujú. Y planetas, me refiero a planetas grandes cambiando de signo, porque obviamente que hay algunos más pequeños que cada un mes, 2 meses están moviéndose. Y cuando hay planetas grandes cambiando de signo, hay noticias importantes acá en la Tierra en la humanidad, o sea, pasan cosas relevantes. Entonces, este es uno de esos años. Este año tenemos el cambio definitivo, bueno, ya fue a fines del año pasado, pero vamos a tomarlo dentro de este año, que es el cambio de Plutón de Capricornio a Acuario. Vamos a tener el cambio de Neptuno de Pisces a Aries, el de Saturno de Pisces a Aries, el de Júpiter de Géminis a Cáncer, el de Urano de Tauro a Géminis. Entonces es demasiado. Es demasiado. Si tú buscas el último año, no vas a encontrar tantos movimientos concentrados en un solo año. Entonces, eso nos habla de que va a ser un año súper importante, súper relevante, súper noticioso, que eh, yo diría que bien similar a lo que tuvimos el Mente. 2020, no desde un punto de vista de encierro, como lo tuvimos ese año, pero sí de eventos que nos repercuten mucho como sociedad, también como seres individuales en nuestra vida. De repente van a estar pasando cosas grandes a nivel social,
planetario y al mismo tiempo vamos a ver cosas muy relevantes en nuestras propias vidas, ¿cachai? Pequeñitas, esto se va a estar también desde esa imagen que hablábamos al inicio, súper sincronizado. Y bueno, también una de las cosas, eh, además de esa que ya es mucho, que podemos destacar es que el movimiento que hizo Plutón, que es el que comenzó este cambio de signo de Ujú. planetas grandes, de Capricornio a Acuario, se conecta con años de nuestra historia como humanidad súper relevantes, que una es por allá a fines del 1700, nos lleva a la Revolución Francesa, y otra que es a mediados del 1500, que es la Reforma Protestante. Entonces son dos momentos que creo que nos van a servir mucho como referencia para lo que vamos a comenzar a vivir del 2025 en adelante, que fueron momentos, esos 2 años eh, anteriores que mencioné, de cambios estructurales, sociales súper potentes, Vale. en donde lo que más caracteriza esos 2 años es eh, el que se rompen estructuras, vamos a decir, elitistas o de rango alto con mucho poder. Entonces, claro, caen las monarquías, eh, a fines de 1700 cae también el poder de la Iglesia Católica a mediados de 1500. Entonces, si lo llevamos ahora a la época actual, ¿de qué nos están hablando? ¿Cuál es ese poder que va a cambiar de mano? ¿O cuál es esa transición? Ujú. Eso va a ser interesante observar. Entonces, más que jugármela de repente con una predicción, sí estar atentos porque algo que es nuevo para todos, pero sí esos años nos van a dar pistas de hacia dónde puede que se vaya moviendo esto. Sí. Por lo menos un año bien movido, por lo bajo. Movidísimo, Sí. movidísimo, o sea, no va a parar, va a ser súper dinámico. Oye, Seba, hay mucho mito, mucha creencia, mucho de todo con respecto a los signos y al horóscopo y a todo esto. Para ti, ¿cuál es el más grande mito de la astrología? Así a nivel de cultura popular. Yo diría que dos. Uno es el que solo somos el signo solar, que eso es como Sí, diría que es el más grande, porque es generalmente lo que la mayoría de las personas que no saben de astrología conocen, que es a través del horóscopo. Y el segundo, que no es tan polémico, pero que a mí como astrólogo me pasa que me llega muy seguido esa inquietud, es que los signos se rigen por fechas fijas, sí. que es, no, pues si los signos del 20 al 20. Entonces, si yo nací el 19 o el 21, soy este o este otro, y no. Entonces, eso también para mí es un mito interesante a poner sobre la mesa porque el Sol ingresa cada año en distintos días y en distintas horas. Sí. Y también esa persona, esa gente tampoco a veces entiende que de repente en un día, en una misma fecha, digamos, no sé, hoy día que es 5, en la mañana puede haber un niño que nazca de tal signo y en la tarde puede haber un niño que nazca de otro signo. Claro. Entonces la gente también está como, pero ¿cómo? No, porque no es por fechas fijas. Sí, Entonces po. creo que esas dos son interesantes como que se conozcan, que se Es entiendan. que esa de las fechas, por ejemplo, yo me acuerdo chica haber leído el diario y en el diario te decía así como del 20 de marzo al 21 de abril. Y era como que uno cuadradito, ya, yo estoy acá o estoy acá, ¿cachai? Y sí, Ujú, pues yo ujú. estoy en un 22, por ende a mí mucha gente me decía, no, si tú eres Tauro, y yo sí, no, soy Géminis. Y era como que lo he vivido en carne propia, que me corrijan otras personas mi signo, pues. Así que sí, Ya, se bueno. da Está mucho. bueno que justo tú estés ahí en ese límite Eh, porque sabéis de lo sí, que hablo. Entonces. sí, todo el rato. Mitos también, yo siento mucho que hay gente como que, los tauros son testarudos. No, es que yo soy infiel porque soy escorpio. Es que yo soy, y se definen mucho por el signo solar, po, ¿cachai? Es Ujú, como que se sienten muy parte de, y ahí a mí me pasa que yo siento que a ratos hay visiones de la astrología que te etiquetan. Es como que si yo sí, soy X y me pongo el poncho o la polera de tal etiqueta, ¿sentís tú que ujú. vamos mejorando en eso? Como con esto, porque yo siento que tú decís mucha divulgación, ¿cachai? Como de abrir, como de que no es solo el signo solar, que no es solo el horóscopo, que hay más, ¿cachai? Ujú, ¿Cómo sentís que ujú. vamos como, no sé si como sociedad, pero como personas que les gusta la astrología? Sí, claro, eso es lo primero que te iba a decir, porque no sabemos, bueno, yo creo que igual podemos ver que hay más gente que se interesa cada vez más en lo esotérico, no solo en la astrología, en lo esotérico en general. Creo que sí, podemos decirlo que como que cada hay un número mayor de interés.
sino también no hubiese existido este como boom de herramientas terapéuticas, holísticas el último tiempo. Entonces, ahí lo podríamos hacer como referencia. Eh, y con la astrología en particular, claro, de hecho hay mucha gente que tiene este rechazo a la astrología por justamente esa creencia de que un signo a mí me va a limitar. Claro. Entonces, ni tú ni nadie me dice que yo soy así o asá. Y se cierran en eso. De que no, porque yo leí que es Géminis así, entonces, no, entonces yo soy esto. No, pues yo soy todo esto, entonces, ¿dónde veo todo esto? Entonces, ahí lo que generalmente yo respondo es justamente eso, que ahí vamos a la pregunta anterior que me hacíais de los mitos. De que, claro, que es comprender que no somos solo nuestro signo solar, de que somos todo el cielo. Nos podemos conocer a través de todos los planetas, incluso asteroides y puntos matemáticos en el cielo nos van a dar información relevante sobre nosotros. Entonces, desde ahí creo que sí, veo que hay más gente que llega con mucha más claridad sobre eso, por ejemplo, a las lecturas, para responderte la pregunta que me hacís, si veo como un cambio, una evolución, sí, que vienen más con esa comprensión, pero también sigo viendo esto otro, que es importante que para esa gente que no se ha abierto a conocer la astrología y Ujú. solo se queda con la revista o el diario o el matinal, que no habla del horóscopo, claro, que se puedan de repente abrir a explorar esto y darse cuenta que si van a encontrar es eso que no ven descrito en su signo solar. Sí, po. A mí me gusta mucho esta parte como más terapéutica de la astrología, pues como de autoconocimiento, de explorar, de saber más de ti y poder crecer po, todo el rato. Totalmente. Oye, Seba, para alguien que esté empezando, que le interese como más saber de sí mismo a través de la carta natal, ¿por dónde le aconsejas empezar? Quizás si no puede pagar al tiro una lectura, como qué ver. Porque yo sé que cuando la Claro, sacan, ven puras rayas. Yo vi puras rayas, no entendía nada la primera vez. ¿Qué les claro, aconsejáis? claro. Más allá del sol. Sí, a ver, ahí lo primero sería tener una lectura formal de su carta. Creo que eso sería como el camino rápido. El Ujú. camino rápido es ya, incluso aunque tú me digas, oye, no tengo las lucas ahora para hacerlo, yo igual te respondería, oye, ahorra entonces, hazte una lectura formal. Como que ese sería el camino más rápido. Ahora, el camino más lento es comenzar a estudiar por tu propia cuenta. Ujú. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que yo siempre digo que la astrología es como aprender un idioma. Es como la forma que tengo para explicarlo. Entonces, tú cuando aprendes un idioma necesitas mucho tiempo porque necesitas conectores. Al margen de que Claro. logres ir a la definición de cada palabra, necesitas comprender el lenguaje, cómo conectar todo. Entonces, desde ahí, claro, toma un poco más de tiempo. Y si aún así te interesa ese camino, yo igual te respondería que lo hagas a través de tu carta natal. Entonces, si no vas a tener una lectura formal, que partas estudiando tu carta, más que Ujú. comprarte un libro de cualquier cosa, que te enfoques en ya cómo puedo ir comprendiendo ciertos aspectos de mi carta. ¿Por qué desde ahí? Porque vas a poder tener un feedback inmediato contigo misma o contigo mismo. A diferencia cuando tú lees conceptos en un libro. Claro. Entonces, vaya a poder ver, sí, esto me hace sentido conmigo, o no, no me hace sentido. Entonces creo que ahí hay como dos Camino. vías. Seba, de lo que tú, de los servicios que tú tienes, yo sé que lees revoluciones, cartas natales. ¿Qué es lo que más te gusta? No sé si me gusta una más que Ya. otra. ¿Eh? Las dos las disfruto y tránsitos también. Hago una lectura de tránsito, que bueno, es, claro, ahí para la gente que no conozca mucho, bueno, la natal como tu foto al cielo el momento que naciste, la revolución, la foto del año, como tu mapa para el año, y los tránsitos la podéis leer en cualquier momento. Y es como, ya, estoy en un momento de incertidumbre, ¿qué está pasando? Ujú. Vamos a ver qué está pasando sobre tu carta. Ahí tenemos los tránsitos. Las tres las encuentro entretenidas, me gustan. Tal vez si me obligáis a elegir una, creo que la natal, Claro. porque, claro, es desde el punto de vista de autoconocimiento, de que es como Es la ya, base. claro, y es Sí. como quién soy, qué herramientas traigo, qué desafíos traigo. Entonces, desde esa línea de autoconocimiento podría ser esa. Oye, Seba, ¿lees o recomiendas las sinastrías de pareja?
con alguien que tenga mucha experiencia, Ya. porque es delicado, es delicado. Yo creo que al margen de la astrología, aquí hablando como personas comunes y corrientes, ya meternos en la relación de alguien, de un amigo, de un familiar, como decimos en Chile, meterse en las patas de los caballos. Entonces, eh, Todo es lo que dijo. delicado, Sí. es delicado, muy delicado, muy delicado. Entonces, yo creo que me parece una herramienta súper valiosa, no solo la sinastría, sino que también ideal si tú puedes complementarla con la carta compuesta de puntos medios. Esas dos cartas juntas creo que dan una imagen mucho más completa que solo la sinastría en una relación, no solo de pareja, amistad o de colaboración con una empresa, pero tiene que ser alguien con mucha experiencia, que sea muy empático, muy cuidadoso con las palabras que va a usar, eh, Mucha y de hecho responsabilidad. es mucha responsabilidad, y por lo mismo yo no la hago. De hecho, la hice un tiempo y me sentía súper incómodo, Ujú. me sentía súper incómodo traspasando la información, así que la solté, la dejé usar y digo, ya, eso lo voy a dejar para más adelante. Es lo mejor al final. Oye, Seba, ¿qué opinas del horóscopo como se presenta en los medios? Ya sea diario, Súper porque página de súper meme o limitado. como quiera, claro. Sí, súper limitado, súper limitado. O sea, a ver, viendo el vaso medio lleno, yo podría decir ya, qué rico que medios tradicionales se interesen en la astrología y la pongan sobre la mesa y Ujú. estén en la boca de las personas y en los diálogos. Pero viendo el vaso vacío, me pasa que, claro, se siguen expandiendo estos mitos, se sigue viendo de manera más limitada, sigue habiendo rechazo, Sí. porque la gente que no conoce sobre la astrología sigue haciendo esta imagen de esta cosa limitada del sol. Entonces, ni fu ni fa, quedó como ahí a media. Ujú. Eh, lo ideal sería sembrar un interés más profundo en la astrología y poder tal vez llevar a los medios la carta natal o hablar de tránsito, más que el horóscopo en sí. Pero ahí también entiendo que no vende eso, Sí, po. porque lo que la gente quiere escuchar es habla de mí, de mí, de mí, de mí. Entonces por eso como que se marketeó y ya, dividamos los 12 signos y hablemos de cada uno para que la gente quede contenta. Ujú. Entonces entiendo como periodista que soy que tiene ese enfoque, pero claro, si lo queremos ver desde el punto de vista que hablamos de terapéutico, autoconocimiento, No hay por dónde. no sirve eso, no, eso no sirve. Oye, Seba, pregunta, ¿cómo llegaste a la astrología? ¿Cómo cambiaste de periodismo a Camino largo, astrología? camino largo. Sí, a ver, ahí me gusta decir primero eso que mencionaste de periodista a astrólogo, es que no siento que haya dejado el Me gusta. periodismo en su totalidad, porque el periodismo en la práctica de investigación y siento que es lo que sigo haciendo con la astrología, Qué solo que hermoso, me no gusta. como un periodista astrológico tal vez, como para decirlo de alguna manera. Eh, pero yendo más a la pregunta de cómo llegué como a lo esotérico, lo terapéutico, yo diría que hay como dos formas de responder eso. Una es que siempre de niño fui extremadamente curioso por todo lo esotérico, ya por todo lo oculto, lo místico, y si tengo que ponerle un primer lugar, rayado con el tema ufológico. Ya, O sea, y el tema ufología me extraterrestre, encanta. planeta, o sea, hasta el día de hoy para mí es como mi tema número uno. Ahí es como eso. Y, y a la astrología directamente pasó que tuve un accidente el 2012 automovilístico, fue potente, murió un amigo en ese accidente y me llevó a una depresión súper profunda en el cual para poder cruzarla llegué a muchas herramientas, entre ellas el tarot, la astrología y el coaching, que son cosas en las que empecé a utilizar y a formarme. De hecho, leí el tarot por 10 años, hace un año que dejé de leerlo porque ya me enfoqué a full en la astrología, me certifiqué como coach, hice también por años sesiones de coaching y de alguna manera eh, como que sin elegirlo tan conscientemente, fue como que la misma
interacción con las personas en las sesiones me fue llevando hacia cada vez más hacia la astrología, porque me lo pedían más, porque sentían que se iban más tranquilas o tranquilos, porque encontraban más respuestas, porque yo también me iba sintiendo más seguro que con la otra herramienta. Fue como quedándose naturalmente eso, eh, al punto, como te digo, que recién hace un año, un poquito más de un año, solté el tarot. O Claro. sea, de hecho fue con lo que comencé. Y así que fue como un proceso natural, no fue tan determinante o de Ujú. una iluminación de que esto es y nada más. Y teniendo esa misma visión, creo que también puede que eso vuelva a variar, que Claro. vuelva a transformarse más adelante, que cambie en otra Ir cosa, no lo mutando. sé. Sí, Pero está bacán que haya sido como más fluido. Y me encantó lo del periodista astrológico, me gusta. claro, Sí, claro. es como unir los dos mundos. Está bacán. Sí, claro. Oye, Seba, ¿en qué momento tú dijiste emprender, dedicarte a esto? Con el tarot, por Ya, lo que sí, te escuchaba. otra crisis, otra crisis. A ver, claro, o sea, sí, el tarot partió antes, pero lo iba haciendo como en paralelo a mi trabajo como periodista. Ya. Pero yo renuncié a mi último trabajo formal, lo tengo grabado, el lunes 3 de julio Ya. del 2017 a las 10 de la mañana. Ahí llegué y dije, chao jefe, se acabó esta cuestión. Y venía de una crisis existencial de no hallarme en lo que estaba haciendo como periodista. En ese momento estaba trabajando con una aerolínea como periodista de contenido, haciendo contenido para el sitio web Ujú. de esa aerolínea. Y a su vez también había terminado una relación. Se dio como una especie ahí de crisis emocional de la relación, más mi vocación. Y un día exploté simplemente. Estallé que esa fecha que te Ujú. dije, me levanté, ya venía llorando como una semana completa, dije, no, esta cuestión se acaba, chao. Y claro, fue el día más feliz, uno de los días más felices de mi vida, pero al mismo tiempo uno de los con mayores miedos que he tenido en mi Claro. vida, porque no me había preparado para ese ejercicio. Entonces, tú te preguntarás cómo sobreviví. Bueno, Sí. endeudándome, porque tuve que pedir un crédito para comer. O sea, yo, como digo, fue ese lunes, chao, me mando a cambiar a la cresta todo, salí y ahora qué. ¿Cachai? Entonces, eh, es como hay una historia, que no me acuerdo cómo es toda la historia, pero que tiene esta idea que dice vamos a quemar las naves, Me encanta. que es quemar los Sí, barcos. ¿Cachai? Entonces, como para ya llegué conquistar la a, isla. claro, estoy naufragando, llega el barco a una isla y ya, o sea, o dejo el barco para ver si me muevo a otra isla, o desarmo el barco y me hago mi choza, hago fuego y ya me la juego al cine. Y ya me pasó eso mismo. Es como que ya tuve este arrebato, ahora la tengo que sacar adelante como sea. Y claro, y ahí me la jugué, me apoyé imagínate que tengo una muy buena amiga hasta el día de hoy que me dio una mano en corretaje, ¿Ya? porque para ser corredor tenéis que igual formarte, y yo no tenía ni, no me había formado, y me permitió entrar una corredora, ¿cachai? Me hizo una movida, desde ahí me apoyé mientras atendía de a poco, unos también pitutos pequeños de periodista, haciendo unas lucas por aquí, por allá, hasta que a poco, claro, ahí de a poco armando, equilibrando, hasta que fue posible ya sostenerme solo con las lecturas, con las sesiones que tenía, que eso ya fue de ese julio del 2017, fue ya, vamos a decir, enero del 2019. Entonces fue como un año y medio de mucha Claro. batallarla y ya de ahí, de enero del 2019, la cuestión empezó a poco ya como a mantenerse solo desde esa Solito. línea y ya no necesité tener más como apoyo desde lo Ujú. periodístico, de otras ramas. Sí. Qué bacán. Pero me gusta esa decisión abrupta y esto es que Sí, es no verdad. sé si la recomiendo Sí, para todo sí, el sí. mundo, pero de repente no queda otra. Pero yo también recuerdo como uno de los días más lindos de mi vida el cuando he renunciado. Esa felicidad de como de "Oh, por fin salí de aquí". Sí. Te No, es creo, te maravilloso. creo.
Oye, Seba, a mí me gusta, te he escuchado más de una vez o te he leído la frase de si quieres tener la razón te la doy, te la regalo, algo así. La astrología es un tema que yo siento que es bien polarizado. O la amas o la detestan y la odian y somos unos que vende humo, ¿cachai? Con el tema de la astrología, como que saca ronchas. ¿Qué te ha pasado con eso? ¿Cómo lo vives? El tema como de esta polarización de la astrología. Sí, como, a ver, no te miento que al inicio eh, me chocaba, me hacía sentir mal, pero también a medida que yo iba eh, creciendo como persona, trabajando en mí, me di cuenta que las opiniones son súper válidas. Entonces tampoco me puedo como, o sea, comprendí que me tomaba muy personal Ya, esa, esas visiones. Y en realidad no, pues es justamente todo lo contrario, pues la visión de esa persona. Pues. Entonces, ¿por qué me la hago propia? Entonces, he aprendido como a respetar esas opiniones, ¿eh? Y a lo que he llegado es a no debatir nunca más sobre eso, cuando veo que la persona está sí. en ese posicionamiento. Y cuando veo un poco más de flexibilidad en la persona que está en esa posición, lo que me ha nacido y lo que he encontrado inteligente hacer es preguntarles si realmente conocen la astrología o solo tienen esta noción del horóscopo que hablábamos al inicio. Y la mayoría de las veces me pasa eso, El que horóscopo. responden eso. Entonces cuando le empiezo a hablar de esto otro, le empieza a cambiar la película. Y empieza Mm. a ver cómo esta otra forma que sale de esa visión tan Ujú. fija y tajante. Entonces, eh, eh, claro, desde ahí creo que te puedo Claro. responder. Oye, Seba, ¿le has leído cartas a personas que no sean así como fieles creyentes de esto? Como que vienen como, no, es que mi amiga me mandó y es como... ¿Y cómo ha sido ese proceso? Sí, 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 súper interesante porque se ven un poco ya obligados a ver de manera súper directa esto que te respondía en la pregunta anterior. Entonces, si antes solo me quedaba con que, ya, entonces no sabías que existía esto otro, ya con esa persona que está sentada frente a mí, como que, claro, aquí mira, aquí tenemos todo para que te Claro. haga sentido. Entonces, ¿y qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? O sea, no ha sido como, no, esto vale callampa, chao, me voy. Ujú. Que hasta aquí queda la lectura. No, al Al contrario, contrario. o sea, se han sorprendido. Se han sorprendido a niveles que tengo clientas y clientes que precisamente empezaron a usar la astrología, Qué maravilloso. que eran escépticos y la empezaron a usar como otros que no, que les sorprendió, pero aún así es como que ya, Distancia. perfecto, sí, me parece súper interesante, me hizo sentido muchas cosas, pero sé que esto no es lo mío. Ujú. Pero, pero al menos sirvió para romper ese posicionamiento Claro. fijo. Oye, Seba, ¿por qué le recomendarías leerse la carta natal a alguien que no sabe mucho de astrología? A que nunca lo ha leído, como que solo sabe el signo del horóscopo. ¿Cuál es tu recomendación para profundizar más? Em, que, que es una tremenda herramienta de autoconocimiento, es una tremenda herramienta de autoconocimiento. Eh, Me parece que para alguien que está buscando comprenderse con mayor profundidad, es una herramienta súper adecuada. Eh, para alguien que quiere potenciar ciertas habilidades, es una excelente herramienta. Para alguien que está confundido o perdido en un momento de crisis en su vida, es una excelente herramienta de guía, de orientación. Creo que nos da muchas respuestas y desde muchas áreas de la vida. Ujú. Entonces, uno generalmente también cuando me preguntan, oye, ¿qué puedo saber o conocer en mi carta astral? Yo les contrapregunto, ¿qué es lo que no puedes conocer en la carta astral? Porque en realidad nos habla de prácticamente todo, Ujú. desde lo más mundano hasta lo más espiritual y trascendente, podemos tocar temas sobre nuestra carta. Entonces, tanto como para alguien que le interesa solo por curiosidad, comprender nuevos lenguajes, filosofías de vida, como para alguien que está en un momento de crisis y de preguntas, creo que una herramienta
que Maravilloso. sin duda algo se va a llevar, sin duda alguna, algo se va a llevar de esa lectura, de ese estudio. Oye, Seba, hablando un poquito más de ciertas cosas como más de astrología en sí, ¿cómo nos afectan las fases de la luna? Se habla poco, yo siento, de astrología con las fases de la luna como las más populares, como luna nueva, luna llena, como las que más todos compartimos, pues, pero de como en general, emociones, fases de la luna, ¿cómo lo ves? Claro, sí. Bueno, hay muchos estudios científicos ya en paralelo a lo esotérico que demuestran la influencia de la luna en el cuerpo físico, en ciertos animales, en el mundo mineral, vegetal. O sea, hay una influencia directa de la luna. También está esto que yo creo que ya muchos hemos escuchado y leído, que somos 70% agua, nuestro cuerpo, entonces también sabemos cómo la luna influye en los océanos, en el mar, el movimiento de las mareas. Entonces eh, hay una influencia ahí que podemos ver directamente no solo en el ser humano, en el planeta entero, que, que podemos ver en la Luna. También es interesante utilizar las fases de la Luna desde una perspectiva de planificación, que es usar las lunas nuevas desde esta metáfora, simbología de la siembra, Ujú. de sembrar acciones, intenciones concretas en la realidad que yo quiero ver manifestándose con la luna llena del mismo signo. Entonces cada luna nueva también nos permite construir un plan de 6 meses que nos lleva también a algo súper concreto y práctico, al margen también de todo el simbolismo y lo emotivo, también nos puede permitir trabajar con las lunas. Y así voy a usar cada fase lunar para levantar este proyecto, o para trabajar esto en particular que quiero desarrollar en mí. Entonces, eh, las podemos usar claro, de muchas maneras. Eh, sí, por ahí, no sé si eso Sí, responde obvio la que sí. pregunta. Oye, Seba, Venus en la carta natal, ¿cómo, cómo maneja, no, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Cómo, ay, de energía disponible, cómo dispone, por así decirlo, el amor, las relaciones? A ver, amor y relaciones, sí, Venus es bien importante y la luna, nuevamente. Entonces, generalmente sí, se relaciona mucho a Venus como el planeta del amor, Ujú, pero yo diría que es una mezcla entre la luna y Venus la que nos conecta con esa idea de amor, de relaciones. La diferencia ahí está que la luna se lleva la parte más sentimental, emocional, el cómo reaccionamos ante ciertas dinámicas emocionales, y Venus sería más la parte magnética. ujú, Cuando hablamos de Venus hablamos más del deseo, del sentido del deseo. Entonces, eh, cómo es la seducción, por ejemplo, cómo atraigo, o cómo me gusta ser seducido o seducido, ujú, eh, qué es lo que yo encuentro más atractivo en el otro, o cómo yo me saco provecho a mis atributos para atraer a otro. Entonces es como más el juego de el cortejo, el coqueteo, la atracción, y la luna ya es el vínculo, ujú. es el cómo siento, qué me pasa cuando tengo esta interacción con este otro. Entonces la mezcla entre ambas está sería como esa energía femenina de la dinámica de las relaciones. Por otro lado, Venus también según la posición que tiene en la carta, nos va a dar la información de todo esto que estamos hablando. Entonces, según la casa en donde esté en tu carta natal, según el signo en donde esté en tu carta natal, nos va a decir qué es lo que yo valoro más o menos en otro, qué es lo que me atrae más o menos en otro, Ujú. cómo me gusta demostrar afecto y cómo me gusta recibir afecto. Eh, y lo mismo desde lo lunar, ya que el signo de la casa donde esté también nos va a hablar mucho de los mecanismos inconscientes de cómo nos movemos en dinámicas vinculares, cómo yo reacciono ante ciertos estímulos de manera inconsciente. Entonces es súper interesante mirar, cuando hablamos de amor, relaciones, mirar a ambas, mirar tanto la luna y Venus.
Oye, ¿y qué opináis de la compatibilidad? Así es que los acuarios se llevan bien con esto y esto otro. Y casi siempre están basadas en signo solar, po. Y claro, y volvemos a lo mismo. Sí, po. Entonces ahí volvemos a la idea de signo solar, entonces ahí, si es así, de nuevo no, para mí no cuadra, lo que siempre digo ahí es el elemento. Ya, Entonces, de ahí sí, aire y fuego, tierra y agua, que efectivamente son compatibles, pero ahí ya no hablamos de un signo, hablamos de tres. claro. Tres de agua, tres de tierra, tres de aire, tres de fuego, que ya, es como la mezcla de los elementos, sí, definitivamente eso es bien magnético. Pero en signos, cuando tiene que ver con los signos, nos quedamos muy cortos. Y también tienes otras zonas de la carta que nos van a responder con mucha más precisión que tu signo solar, que es lo compatible con tu carta. Ujú. El descendente, por ejemplo. El descendente va a ser súper importante para ver qué es lo compatible contigo. O la misma Venus y la Luna que hablábamos antes, en la dinámica de las relaciones. Desde ahí vas a poder ser mucho más asertivo y selectivo que con los listados que vas a ver en revistas o internet de los signos solares. Sí. Es más profundo al final, po. Pero lo que yo siento es que en general de las páginas de astrología, que es menos, ¿cómo decirlo? Menos, vende menos, pues, la profundidad. ¿Cachai? Es mucho más Claro, popular poner que, no sé, que Géminis se va a casar con tal signo, ¿cachai? claro, es que también tiene que ver mucho con el nivel de conciencia de las personas que llegan en busca de respuestas. Ujú. Y hay un gran porcentaje que lo que quiere es la respuesta rápida, en el menos tiempo posible, al más bajo costo Claro. y, y con, y que le entregues la respuesta. Y que le entregues la Sí. respuesta. Entonces, eh, en la medida en que uno trabaja en uno mismo y comienza un camino real de autoconocimiento, se da cuenta que las respuestas están dentro de uno mismo, que no están allá afuera. Entonces ahí está el quiebre que se da de alguien que efectivamente le interesa la astrología o otras herramientas de verdad, Ujú. para profundizar y encontrar esa respuesta. Y es un Claro, buen está filtro ahí. de público también. Sí, Totalmente, sí. totalmente. Y de hecho, es uno de los principales motivos del por qué yo dejé de leer tarot, Ya, porque el público es totalmente distinto. sí, La gente que llega en busca del tarot y la gente que llega en busca de la astrología. sí, Precisamente por eso que decía, por esa conciencia de autoconocimiento y de no de ya, dame la respuesta. sí, po, No funciona así. sí. A mí yo también dejé leer tarot, no sé hace cuánto tiempo, pero hace rato ya, y fue porque me aburrí de contestar si el ex iba a volver, es como que me aburrí de eso. Sí, me pasó mucho. Es como que ya no daba Tal más, cual, ya no podía contestar una pregunta más del ex. tal Sí, cual, justamente, te satura eso porque ya no, de hecho pierde el sentido terapéutico, pierde el sentido de ayuda. guía, de orientación, claro, Sí, todo el rato. Y yo siento que ahí te quita poder pues, a la persona, ¿cachai? Porque le estáis cediendo totalmente. todo tu poder al tarotista o a la persona que te va a dar la respuesta lista. Y después yo no tengo responsabilidades que a mí me dijeron qué hacer, Exacto. ¿cachai? Sí, po, y así es más fácil también. Oye, Seba, la mala fama de Mercurio Retro. Yo soy una fiel defensora de Mercurio Retro, pero pucha que tiene mala fama. Como que todo el mundo le teme, todos le echan la culpa de todas las calamidades de su vida a Mercurio Retro. ¿Qué pensáis de Sí, eso? bueno. Y yo diría que cualquier retrógrado, o sea, leen cualquier planeta que está retrógrado y también pasa eso, que lo asimilan a lo mismo, que es Mercurio retrógrado. Claro. O sea, si Marte está retrógrado, bueno, es lo mismo que Mercurio retrógrado. Y tampoco. ¿No? Bueno, es también parte de ir aprendiendo el lenguaje de la astrología, va a ser natural, así como el tema de los mitos de los signos, Ujú. que está el mito de Mercurio retro, eh, es parte del juego, pero en la medida en que más personas se vayan interesando en la astrología y comprendiendo con mayor profundidad, se dan cuenta que los planetas retrógrados son un tremendo regalo, es un periodo, son periodos súper interesantes para encontrar respuestas. Y ahí lo que puedo aportar también para gente que tal vez va a escuchar esto es que la visión de lo retrógrado tiene que ver con la introspección y no con la definición de la palabra, porque cuando uno va al Mm. diccionario, claro, Sí, retrógrado tiene que ver como involución,
de como un ser poco evolucionado. Y no tiene que ver con eso, esa etiqueta que sea en la astrología, sino que tiene que ver con retrospectiva, tiene que ver con introspección. Entonces, son momentos de profunda reflexión y al mismo tiempo de permitirnos esa pausa para no tomar acciones determinantes, impulsivas. Entonces, por eso digo que es un regalo al final, Claro. porque nos está dando este espacio antes de avanzar, antes de terminar de poner las piezas y presentar. Y ojalá eso ayude a cambiar un poco la visión. Sí. Oye, Seba, pregunta, ¿qué consejo darías a alguien que quiere emprender en terapias holísticas, en todo este mundillo? En base a mi experiencia personal, que realmente ames la herramienta que estás eligiendo, que realmente te entregue un sentido personal esa herramienta que estás eligiendo. Y segundo, el comprender que te va a requerir mucha constancia y disciplina. Eh, entonces, me parece que eso es fundamental, fundamental. Clave si quieres vivir de esto y sostenerlo en el tiempo. Ujú. Esas dos cosas, el sentido y el amor por la herramienta que vas a elegir y la constancia y la disciplina. Sí. Déjame que me gusta anotar las frasecillas. Oye, Seba, ¿hacia dónde proyectas Seba Astral? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que quieres? Buena pregunta, porque estoy justo en un momento en que me lo estoy replanteando. Entonces, no sé si tengo Ujú, esa respuesta, pero a ver, lo que te puedo responder es que sí veo con claridad que necesito exponerme más. ¿A qué me refiero con eso? Que estos casi 8 años con la astrología en particular, me pasa que todo lo he hecho muy tras bambalinas. O sea, todo ha sido mucho de contenido y poco de lo hablado. ujú. Eh, si bien he hecho cursos, he hecho algunas charlas, pero han sido muy esporádicas, muy pocas. Esta misma instancia que estoy teniendo contigo también me la ha dado muy poco. Entonces, eh, me parece que para poder crecer y para poder, sí, pasar como a otra etapa, necesito generar un mayor vínculo con las personas que están interactuando con mi contenido y para eso necesito mostrarme, necesito compartir de manera más directa, Ujú. naturalmente, naturalmente. Entonces, eh, y ¿por qué te digo eso también? Porque lo he hecho así conscientemente. ¿A qué me refiero? Que para mí la exposición no era algo que era como una de las grandes, no sé si decir costos, pero voy a decir costos de lo que es Sí. iniciar algo en redes sociales. Entonces es como lo que más me incomodaba de la idea de emprender. Es que yo creo que a Y todos nos ha incomodado un poco eso, en algún punto. Sí. Como de tener que salir, claro, como de ser la cara del emprendimiento finalmente, po. sí, sí. Sí, Entonces ya he comprendido que si quiero crecer claro. tiene que estar eso en juego y estoy como tratando de ir hacia allá. Y por lo mismo este año comencé a subir videos hablados, que es algo que no hacía hace mucho tiempo y es una de las, diría, como líneas de la punta que más sí, para dónde quiero Ujú. moverme. Sí, Bacán. No, al final, y ahí la gente te va a conocer más a tipo, más allá del contenido como más normal que uno hace, sino que saber quién es el Seba que está detrás exacto. de la Empezar como cuenta. sí, como Sí, a identificar o relacionar el contenido con esta claro. persona. Sí. Con tu opinión más marcada, con lo que pensáis y todo. No, es bacán, eso de la marca personal, como para que sea más tupo, finalmente. Sí, sí, sí. Sí. Sí que ahí de a poco, ahí de a poco vamos saliendo. Sostener la incomodidad. Sí, po. Eso. Gracias, Seba.
Un placer haberte entrevistado. Conocí un poquito más de ti también porque sabía muy poquitas cosas así como más profundas de quién estaba detrás. Fue Por bacán lo haber mismo, conversado ¿viste? contigo. Con lo que te contaba. Sí, po. Claro, que no mostraba. Pero ahí de a poco saliendo más a la luz. Sobre todo en este año, Es pues así que bacán. Sí, por lo mismo, justamente. Ahí Sí, ves que, que yo sí uso la astrología también en el sí. personal. Así que, no, agradecido también de la oportunidad. Espero que sea entretenido e interesante para las personas que nos escuchen. Y eso, pues gracias nuevamente por estar acá. Ya, gracias Evita, te pasaste. Obviamente todos invitados a seguir al Seba, les voy a dejar acá abajito las redes de él y obviamente para todo lo que es Revolución Solar, lectura de carta natal, ahí pueden ir donde el Seba, yo lo recomiendo, yo he tomado los dos servicios, tanto de Revolución Solar como de cartita natal, así que 100% recomendado el Seba. Te pasaste, gracias por llegar al final de este capítulo. Si te gustó el episodio, dale click al botoncito de acá abajo y síguenos para más contenido como este. Y cuéntame en comentarios, ¿a quién más te gustaría que entrevistara?